Saludos, qué bueno es contar con su sintonía acá en CCI Channel. Espero que el mensaje de esta oportunidad que lleva por título Cualquiera pueda ser de bendición para usted. Quédese con nosotros. Verá cómo en la medida que se desarrolla el mensaje, Dios irá hablando a su vida, le va a inspirar, le va a desafiar y va a poder colocar en su espíritu todas aquellas herramientas y todo aquello que Él tiene para usted y para su bendición. Bendiciones. Bien, tomen su Biblia y lo voy a poner así rápido en contacto con este mensaje que salud. No es salud que se llama el mensaje, sino que alguien estaba estornudando ahí. Entonces, el mensaje se llama Cualquiera. ¿Cómo se llama el mensaje? Cualquiera. Es una sola palabra la que define el título de mensaje. Y me inspiré para construir este mensaje con ayuda del Señor una madrugada de estas que me desperté y saltó esto a mi corazón y comencé a trabajar este mensaje, cualquiera. Porque este título está vinculado a este texto. Evangelio según San Marcos, capítulo 11, verso 23, leído de la Reina Valera del 60, dice, es Jesús quien está hablando. Dice, porque de cierto les digo, y aquí destaco, que cualquiera que le diga a este monte, quítate y échate en el mar, y no dude en su corazón, sino que cree que será hecho lo que dice, lo que diga le será hecho. Aquí es medular en el texto varias cosas, pero ¿sabe qué es medular? Que esto aplica ¿a quiénes? A cualquiera. A cualquiera. A cualquiera. Eso es lo que se destaca acá. Esa palabra cualquiera que se lee en esta porción significa esto. Significa aquel que es poco importante o vulgar. Qué interesante, ¿no es cierto? O sea, Jesús diciendo que aquel que es poco importante o hasta se le pudiese concebir o definir como alguien vulgar, podría decirle a un monte que se quite. Y ese monte, ¿qué va a ocurrir? Va a responder a lo que ese poco importante o hasta vulgar le diga. Esa palabra, cualquiera, significa persona, mire usted, que tiene mala reputación. O sea, no pondríamos nosotros a orar a alguien así. No me vaya a decir usted que... Porque normalmente el encuadre mental nuestro como gente de fe, cree que los aspectos de orden espiritual aplican a personas que tienen ciertos niveles o han alcanzado ciertos niveles en términos espirituales. Jamás alguien poco importante, alguien vulgar o mucho menos una persona que tiene mala reputación. Ahora, cuando he leído todo esto, incluyendo la definición que se encuentra de esta palabra cualquiera, arribo a esto que comprimo en esta introducción. Hermanos y hermanas, esto que Jesús ha expresado ahí no es una manera despectiva de expresarse. Al contrario, es una manera incluyente de definir. O sea, no es que Jesús está hablando en tono despectivo al decir un poco importante
un vulgar, uno de mala reputación o una de mala reputación. Lo que Jesús está haciendo no es mostrarse despectivo, sino incluyente. Cuando dice él cualquiera, esto significa que aplica a todos. A todos. Y le reitero, esto choca con el pensamiento nuestro y con nuestra manera aún de concebir ciertos aspectos espirituales. Porque creemos que ciertas cosas no son para cualquiera. Pero es Jesús que dice aquí. Entonces, nos abre posibilidad y esperanza para todos nosotros. Ahora, quiero avanzar en el mensaje porque necesitamos contestar esta pregunta. ¿Qué significa esto entonces? ¿Qué está queriendo decir Jesús con lo que ya leímos? Se lo vuelvo a leer. De cierto les digo que cualquiera que le diga a este monte, quítate y échate en el mar, y no dude en su corazón, sino que cree, va a ser hecho lo que dice. ¿Qué significa eso? Bueno, en primer lugar, lo que eso significa es que Jesús está diciendo que no importa tu debilidad. Frente a una situación que tú estés viviendo, tú tienes una autoridad que el cielo te ha entregado, que no se circunscribe a tu condición. Tú puedes estar débil o sentirte débil. ¿Qué es estar débil? Es que te sientas agotado. ¿Cuántos alguna vez se han sentido agotados? No solo físicamente, sino a veces emocionalmente uno se siente agotado. O sea, agotado que uno no quiere orar, ¿no es cierto? Que uno como que no tiene la fuerza, está agotado, está como menguado. Pues débil significa sentirse agotado, sentir flaqueza, sentir decaimiento, sentir desfallecimiento, sentir debilidad, más aún, sentirse hasta dominado por algo. Y está diciendo Jesús que aunque sientas debilidad, tú puedes desde esa plataforma, porque esto es para cualquiera, tú puedes levantar tu voz y tener una autoridad que no se basa en tu fuerza, sino que en la fuerza que el Señor te ha entregado, en la fuerza de Él. Y noten ustedes cómo esto está ligado a esta porción que traigo para ustedes también como parte de este primer punto en Santiago capítulo 5 verso 17. Y aquí Santiago, que miren, cuando ustedes leen la carta que escribe Santiago, Santiago era un tipo bien legalista. Bien legalista. Usted hay pasajes, ¿verdad?, que Santiago tira bien duro. Pero vea usted acá, dice Santiago, verso 17, se va a referir a un antepasado de él, Elías. Dice, Elías era un ser humano, era un hombre, como usted o como yo, o sea, un ser humano. Eso es lo primero que destaca el texto. Elías era un hombre, y era un hombre sujeto a pasiones. ¿Cuál fue la última parte de la definición de debilidad? Era alguien dominado. Ahora, Elías usted lo encuentra haciendo cosas fuertes en términos espirituales. Sin embargo, acá se nos describe que Elías era un hombre sujeto a pasiones. Y esas pasiones semejantes ¿a cuáles? A las nuestras. O sea, Elías experimentó la debilidad. Sin embargo, ese hombre sujeto a pasiones era una persona cualquiera. Elías era un ser humano común y corriente, normal.
oró. Y oró fervientemente para que no lloviese. Y no llovió, mire usted, sobre la tierra por 3 años y 6 meses. ¿Quién era Elías? Un hombre débil. Un hombre débil. Pero Jesús dice, cualquiera de ustedes, aunque sean débiles, ustedes pueden orar, hablar a sus situaciones. Y ustedes tienen que darse cuenta que hay un poder que no se desprende de ustedes, sino del Cristo de la gloria que mora en nosotros. Ese tiene el poder para hacer las cosas. Hace unos días atrás declaramos un día de ayuno y oración que lo concluimos en la noche. ¿Y cuál era el motivo? Que lloviera. Este era que no quería que lloviera. Era al revés. Y mire usted el alcance de esa oración. Elías, sujeto a pasiones, oró fervientemente y no llovió por 3 años. ¿Y cuánto? Y 6 meses. 3 años y medio. No llovió. Y nosotros dijimos, vamos a orar, porque nosotros creemos que aún en medio de lo que pudiese ser nuestra debilidad, como hondureños, como creyentes, como seres humanos, hay un Dios que nos escucha, que no es una cosa que está en un rincón del universo, sino que es Dios que nos acompaña día y noche. No se duerme el que nos guarda, dice la Biblia. ¿Y qué pasó? ¿Qué pasó? Le vuelvo a preguntar, ¿qué pasó? Llovió. Claro que llovió, y fuerte. Y sigue lloviendo, fuerte. Aquí estuvimos orando y le dijimos al Señor, Señor, te pedimos que llueva. Desde nuestra debilidad te lo pedimos. Y lo hicimos fervientemente. Aquí se pararon los pastores y tronaba esto aquí. Y ustedes allá abajo diciendo amén y tronaba esto. Entonces Dios nos respondió. ¿Qué significa, hermanos? Significa que lo que Jesús dice no solo es para que tú lo leas, es para que tú lo vivas, para que tú lo vivas. Esa palabra pasiones que aparece allí significa que Elías era alguien que experimentaba sensaciones de miedo. ¿Cuántos han tenido sensaciones de miedo en la noche? ¿Verdad? Sí, no que les vaya a salir la guasalona o que les vaya a salir no es eso, sino que a veces uno se despierta con una cosa, ¿no es cierto? Y sí, una sensación que tiene uno de algo en el ambiente, y está estos días en el país se ha sentido una sensación en el ambiente. Nosotros tenemos la autoridad para orar y pedirle a Dios que limpie los cielos de la nación, que los limpie. Entonces, porque uno siente sensaciones, Elías sentía esas sensaciones. Allá tierra adentro le dicen, es que tengo un pálpito, dicen. Son sensaciones, son cosas que uno siente como ser humano. También pasión significa padecer. Aquí miro yo a Lourdes Sánchez. ¿Cuántas operaciones, Lourdes? 13 operaciones. 13 operaciones. O sea, pero no que de un uñero, de una cosa. No, 13 operaciones de ir al quirófano con anestesia completa. 13 operaciones. Aquí está Lourdes. Entonces, Lourdes sabe lo que es padecer. En medio de todo eso, falleció su padre. Y los médicos siempre le están diciendo, mire, que tal cosa, que ahora es lo otro, que tal cuestión. Pero mire, en medio de todo eso, a Lourdes nosotros la vemos subirse ahí y presidirnos.
en alabanza. Presidirnos en alabanza. Solo ella y Dios saben los dolores que ella siente cuando está ahí. Pero desde ahí se sobrepone de su debilidad, porque de eso se trata. De que aún desde nuestra debilidad y nuestro padecimiento podemos nosotros alzar nuestra voz y proclamar una cosa con autoridad. Esa palabra significa sufrimiento, afectado y afectado similarmente. Es decir, que Elías era alguien que se sentía afectado similarmente a nosotros, porque es lo que está diciendo ahí Santiago, que Elías era alguien como usted y como yo. Cuando nosotros comenzamos en los pasos de la fe y éramos niños, nos llevaban a iglesia, a cosas que ni siquiera las entendíamos, y nos enseñaron y nos proyectaron que la gente que uno encontraba en la Biblia, Mateo, Marcos, eran una especie de santos inalcanzables, que ellos habían vivido un tipo de vida no como se describe aquí, que eran hombres como nosotros, tenían los mismos miedos, les tocó bregar con las mismas cosas. Entonces entrábamos y mirábamos las figuras de estos inalcanzables y hasta miedo le daba a uno de niño. Por allá mi abuela me decía, me enseñó a persinarme frente a San Martín de Porres. Y entonces me ponían una imagen de San, era una cosa arrugada que tenía mi abuela ahí, un caja verde, donde si Cristóbal Colón lo había traído, no sé, pero la cosa es que estaba en un rincón de la casa. Y una vez medio me atreví a ser un poco inquieto y le dije a mi abuela, ¿y quién es San Martín de Porres? Y me dijo, ¿qué te importa? Me dijo mi abuela, vos lo que tenés que hacer es, ya te dije lo que tenés que hacer. Y yo miraba un trigueñito con un ratoncito y un plato vacío, ¿verdad? Y lo quedaba viendo. Yo decía, y cuando pasaba cerca decía, ¿a qué hora se me tira esta cosa? Sí, porque le daba miedo a uno. Porque a uno le enseñaron como que eso tenía un poder y una cuestión. ¿Cuál cosa es esa? Hermanos, el mismo Dios que tenía Elías es el mismo Dios que tenemos nosotros. Amén. No me escucharon, ¿verdad? ¿O sí me escucharon? ¿Sí? El mismo Dios que tenía Elías es el mismo Dios que tenemos nosotros. Y no importa tu debilidad, tú puedes decirle a cualquier monte, quítate y hazte a un lado, porque tengo que pasar, no me estorbes. Y ese monte va a responder, no por tu debilidad, sino por el Cristo que llevas ahí encajado en tu corazón, que te da el poder para hacerlo. Amén. En segundo lugar, ¿qué significa eso de cualquiera? Que no importa tu trasfondo. Primero debilidad, después trasfondo. ¿Qué es esto? ¿Qué es el trasfondo? Cuando usted oye esa palabra trasfondo, defínalo de esta manera: lo que está o parece estar más allá del fondo visible. Más allá del fondo visible. Yo no te conozco, y Dios te conoce. Lo que está más allá. Yo hoy ando con este saco, tú me ves hoy, pero tú no sabes de dónde vengo. Por ahí siempre les cuento cosas de dónde vengo, porque alguien podría pensar que es que a uno lo bajaron de alguna nube y lo pusieron a predicar. No, uno es un ser humano como cualquiera, hermanos. Entonces, por eso es que siempre contamos cuál es nuestro trasfondo. Lo que está más allá del fondo que usted está viendo. Un día estaba en un programa de televisión que me invitaron. Entonces la persona que me invitó al programa de televisión me dijo, mire pastor, le quiero hacer una consulta. ¿Será que en algún momento leemos mensajes o abrimos la línea telefónica para que alguien hable?
Le preguntan a uno, ¿verdad? Porque pues, nunca falta alguien, ¿verdad? Entonces le digo, no hay problema. No, seguro, me dice. Porque mira, aquí tiran. No, le digo, dele, no hay problema. No hay problema. Entonces por ahí, ¿verdad? Ya me leí un mensaje que quiero felicitar al pastor Solórzano. Por ahí me imagino que era el pastor Héctor Sierra el que lo escribió, ¿verdad? De ahí quiero felicitar al pastor Solórzano. Me imagino que era Ramón Maldonado el que lo escribió, así, ¿verdad? Los que lograron ver. Pero después todos los de la iglesia ya dejaron de escribir, y entonces vinieron los otros. Pero una señora llamó por teléfono. Llamó la señora y entonces, aló, dijo, sí, ajá. Mire, dice, ese que está ahí, dice, yo lo conozco, hombre. Ese dice, allá lo conocí, dice, en Amor Viviente yo. Cipote pelado ese hombre. Y comienza a decirme un montón de cosas. ¿Cómo que está ahí ahora? ¿Qué se cree ese? Dice, si yo lo conocí. Ese no ha tenido nada, hombre. Ese es un pelado. Ese nunca estudió. Ese no se preparó. Y me dijo un montón de cosas. El hombre no hallaba cómo cortar a la señora. La cosa es que la señora, me imagino que me dijo a mí todo lo que no le podía decir al señor, al esposo de ella. ¿Verdad? Sí. Y se desquitó conmigo. Ya terminó, se sació. Y entonces el hombre cortó ahí porque fue grosera la señora. Entonces me dijo el que me estaba entrevistando ahí, me dice, pastor, me dice, y quisiera decirle algo a la señora. No, le digo que es cierto. ¿Cómo así? Me dijo. No, que todo lo que dijo ella es cierto. Si es que yo he sido un pelado, hombre. Y es que dijo ella que no sea cierto. Si no les digo yo que yo vivía en un mesón ahí en Comayagüela, hombre. Y dormía en el suelo. Y en la mañana me comí un marquesote con una línea roja de esas así, unos marquesotes que parecían bloque, con una leche Polimil, y con ese tenía que aguantar casi todo el día. Cuando me comí ese marquesote sentía que me caía como una piedra en el estómago y que lo andaba así cargando. Sí. Y le digo, es cierto. Todo lo que esa señora dice es cierto. Porque de ahí me sacó el Señor. Ahora, yo era eso, pero no soy eso ahora. Y de ahí me sacó el Señor. Si ese es mi trasfondo, es cierto. No pude estudiar, yo hubiera querido estudiar. ¿Saben qué quería hacer yo? Arquitecto. No pude estudiar. Yo cuando veo, y les digo a ustedes que yo veo unos muchachos que los papás le dicen, solo estudia. No te preocupes por nada más. Yo te voy a pagar el colegio, te voy a pagar esto. Solo lo que te pido es que pases las clases. Digo yo, me hubieran dicho a mí eso. Si es que yo no tenía a nadie. Usted no puede estudiar. Entonces me he ido formando. No pasé por un instituto bíblico. No he podido. Yo me hice ahí en un grupo, ahí en un barrio. Ese es mi trasfondo. Y yo soy un cualquiera. Soy un cualquiera. Que el Señor lo agarró y que lo ha ido puliendo. Entonces, ese es mi trasfondo. No importa quién tú seas, de dónde vengas, porque no te define quién haya sido, te define quién es ahora, quién eres ahora en el Señor. Eso te define. No te define tu pasado, te define quién eres ahora en Dios. Eso te define. Entonces miren ustedes esta porción que vamos a considerar. Evangelio según San Lucas, capítulo 8, verso 1, 3. ¿Qué estaba diciendo Jesús cuando dijo cualquiera? Bueno, aquellos que no importa su trasfondo. Vea usted, poco después Jesús,
comenzó un recorrido por las ciudades y por las aldeas cercanas. ¿Qué andaba haciendo Jesús? Predicando. Y andaba anunciando la buena noticia acerca del reino de Dios. Y para hacer eso, para ir a predicar y anunciar la buena noticia, llevó consigo ¿a quién? A sus 12 discípulos. Ahora, no solo a ellos. Ve el siguiente texto. Y los llevó a ellos junto con algunas mujeres. ¿Quiénes eran estas mujeres? Comienza una descripción. Estas mujeres habían sido sanadas de espíritus malignos y de enfermedades. Entre esas mujeres estaba María Magdalena. De esa mujer, María Magdalena, se habían expulsado nada más y nada menos que 7, imagínese usted. Pregúntese qué hacía cada demonio en la vida de esa mujer. El trasfondo de María Magdalena, o sea, la carta de presentación de María Magdalena es: ¿y usted quién es? A mí se me expulsaron 7 demonios. Un demonio que de repente la influía a ella en su vida sexual y la afectaba. O sea, María Magdalena tenía un trasfondo dudoso. Tenía una reputación dudosa. ¿Y qué andaba haciendo Jesús con María Magdalena? ¿Qué andaba haciendo? Dígalo, no le dé miedo. Predicando. Porque Jesús dijo cualquiera. Y andaba anunciando con ellas las buenas nuevas. Y entonces María Magdalena, de quien él había expulsado 7 demonios. Siga con la lectura. Andaba también Juana. ¿Qué nombre ese? La esposa de Chuza. No era lechuza, sino... y Chuza era un hombre. ¿Quién era Chuza? Chuza era administrador ¿de quién? De Herodes. ¿Y quién era Herodes? ¿Quién era Herodes? ¿Era qué? Sí, no, tetrarca, yo sé que sí, pero ¿quién era? Era un hombre en autoridad, como que usted diga que esta Juana era esposa del presidente del Congreso. ¿Y con quién andaba? ¿Con quién? ¿Y qué andaba haciendo? Cualquiera. No importa el trasfondo. Y mire usted, andaba Susana también. Por eso es que la sanó, porque la susanó. Ahí está Susana. Y muchas otras, mire usted, muchas otras que contribuían con sus propios recursos. ¿A qué? Al sostén de quién. ¿Y de quién más? Imagínese usted. Doñas sosteniendo a Jesús y a los hombres discípulos. ¿Y con qué sostenían esas señoras a Jesús? Con los recursos de ella. O sea que esa Juana, la esposa de Chuza, le sacaba algo a Chuza. Pues sí. Pues sí, andaba sirviendo al Señor. Yo me imagino que le sacaba algo. ¿Y para qué era ese algo? Para sostener a Jesús. Todo lo que usted lee aquí pudiese interpretarse como gente de un trasfondo dudoso. Pero vea usted dónde están. Hay otra porción ahí. Ahora es Lucas capítulo 7, verso 37. Alguien dice que María Magdalena, de la que se leyó antes, es esta que está aquí. Cuando cierta mujer de mala vida
cierta mujer de mala vida que vivía en la ciudad se enteró de que Jesús estaba comiendo ahí, llevó un hermoso frasco de alabastro lleno de un costoso perfume. Verso siguiente. Llorando, ¿quién era esa mujer? De mala fama. Se arrodilló detrás de él a sus pies. Sus lágrimas cayeron sobre los pies de Jesús y ella los secó con sus cabellos y no cesaba de besarle los pies y les ponía perfume. ¿Quién era esa mujer? De mala reputación. Verso siguiente. Cuando el fariseo que lo había invitado vio esto, ¿quién lo había invitado? El fariseo. ¿Y a quiénes Jesús vivía predicándoles con fuerza? ¿A quienes les dijo tumbas blanqueadas? ¿Y dónde estaba comiendo Jesús? ¿Dónde? Ay, entonces, ¿cómo es eso? Y el trasfondo de ese fariseo no era religioso, de esos religiosos que eran criticados por la forma en que manejaban los aspectos espirituales. Y de remate, no se le acerca a una mujer cuya reputación es dudosa. Y dice el texto que cuando el fariseo que lo había invitado vio esto, dijo para sí: si este hombre fuera profeta, sabría qué tipo de mujer lo está tocando, porque esa mujer es una qué, no lea pescadora ahí, no, pecadora, una pecadora, es una cualquiera, una persona de mala reputación, una persona cuyo trasfondo no es el mejor. Cuando Jesús dice cualquiera, significa que no importa tu trasfondo. Y esto golpea la actitud legalista y farisea de algunas personas, porque creen que para poder pedirle a Dios que intervenga en sus asuntos, la persona tiene que llenar ciertos requisitos. ¿Sabe usted? No hay ser humano en este mundo que pueda llenar los requisitos que el cielo pide. ¿Por qué? Porque esos requisitos los llenó uno solo, el Cristo de la gloria que murió en la cruz por cada uno de nosotros. Eso es el Evangelio, eso es lo que Jesús le andaba contando a la gente. Por eso andaba allí a gente de trasfondo dudoso, de circunstancias de vida complejas, porque Jesús le estaba diciendo a la gente: saben ustedes, vean cómo es el Evangelio. El Evangelio es la buena nueva, significa la gracia de Dios, el favor de Dios, el regalo de Dios alcanzando al ser humano. Ustedes no podían, mas Dios se acercó a ustedes. Y vean ustedes en estas vidas, aquí está el reflejo de lo que Dios puede hacer. Y esta gente puede abrir su boca y con autoridad de Dios, Dios puede usarles para la gloria de Él y para la bendición de ellos. Dios puede hacerlo. Entonces no me vengas tú a decir: pastor, es que si usted supiera quién soy yo o de dónde vengo. No te voy a preguntar, ni me importa saberlo, porque Dios ya lo sabe y Dios quiere usarte indistintamente de quién seas. Y permite, abre tu boca y permite que Dios te use. Porque si tú eres de los que se siente débil, o tú sientes que hay un trasfondo que te da vergüenza y te apena, tú calificas. Porque Jesús dijo: cualquiera que le diga a este monte, quítate y hazte a un lado, y cree en su corazón, lo que se diga va a ser hecho en el nombre del Señor, en el nombre del Señor. Aplaudan fuerte en esta hora, eso nos da esperanza. Les dije: aplaudan fuerte, aplaudan fuerte. Les voy a quedar debiendo un punto de este mensaje porque ya el tiempo nos alcanzó. Y quiero despacharlos temprano para que pasen por la cafetería y coman cualquier cosa que esté ahí, coman, ¿verdad? Pónganse de pie.
Qué bueno es Dios. ¿Cuántos dicen amén a eso? Dios es bueno. Gracias, Señor. Padre, celebramos tus bendiciones. ¿Qué mérito hemos hecho nosotros? Ninguno. Tu palabra dice que las obras nuestras mejores son calificadas como trapos inmundos delante de ti. No es por obra para que nadie se gloríe. Y tú definiste, Señor, que la fe puesta en ti puede hacer que se desprenda de tu mano lo que nosotros no podemos hacer con la mano propia. Si ustedes tienen fe, dice la Biblia, como un grano de mostaza, la más pequeña de las semillas, y que da como resultado algo frondoso, esbelto. Así es. Señor, gracias que eres tú quien dice. Esto no lo dijo otra persona, salió de tus labios. Tú dijiste: cualquiera que diga a este monte. Esa condición cualquiera nos alcanza a todos. Significa que no importa la debilidad que estemos experimentando. Enséñanos a orar en medio de nuestra debilidad y hacerlo con fe. Porque no necesitamos la fuerza nuestra, esa más bien estorba. Enséñanos a no sentirnos avergonzados por nuestro trasfondo. Al contrario, contar de dónde el Señor nos ha traído, hacerlo con gratitud, poder decir sinceramente cómo el Señor nos ha redimido. Y sin importar nuestro trasfondo, decir gracias que a pesar de todo eso, el Señor ha tenido misericordia de mí. Y yo puedo clamar a Dios y en medio de todo eso ser escuchado por el Señor y ver a Dios operar a favor de mí, a favor de mí. Esa es la buena nueva. Ese es el evangelio. Es que nosotros no podíamos, éramos débiles, mas Cristo depositó en nosotros esa esperanza y esa posibilidad para que en su nombre, en su autoridad, por medio de Él, podamos nosotros lograr, alcanzar, encontrarnos con su bendición. Hermano, quiero invitarte para que salgas de aquí, y si vas a abrir tu boca, sea para ordenarle a tus circunstancias con autoridad del Señor que se hagan a un lado. ¿Qué es lo que te estorba? ¿Qué es lo que mina tu camino? ¿Qué es lo que te afecta? Tienes la autoridad en el Señor para ordenar que eso se haga a un lado, que se haga a un lado de la vida de tus hijos, que se haga a un lado de tu casa, que se haga a un lado de tu salud, que se haga a un lado de tus finanzas, que se haga a un lado de tus relaciones cuando están oprimidas. Puedes orar por la nación, puedes orar por tu casa, puedes orar por la ciudad, puedes orar por el lugar de tu trabajo, puedes orar, puedes hacerlo sin importar tu debilidad, sin importar tu trasfondo. Puedes hacerlo. Deja que Dios use tu boca, que nunca más tu boca se preste para decir lo inapropiado y que con ello maldigas tu vida y empeores tus circunstancias. Al contrario, que Dios use
desde tus circunstancias tu boca para que le digas, para que le hables, para que le ordenes, para que proclames la voluntad del Señor sobre ti y sobre otros, y veas el favor de Dios visitarte. Gracias, Señor. Alza tus manos. Quiero bendecirte en esta hora. ¿Qué es eso? Es decir el bien sobre ti. Eso es bendecirte. Porque estoy abriendo mi boca y con ella lanzándote una palabra a ti, para proclamar que el bien te visite, que Dios, que es el bienestar para nosotros, te alcance, que el Señor te guarde y te encamine, que veas a Dios operar sobre tu vida, que no te quedes con otra cosa que no sea lo que Dios tiene, que lo que el enemigo te ha arrebatado lo recuperes con autoridad del Señor, que tu caminar no sea hacia atrás ni hacia el lado con temor, sino hacia adelante con paso firme, que vayas en pos de lo que Dios tiene preparado para ti, que veas el diseño de Dios cumplirse, no a medias, no porcentualmente, no, que lo veas cumplirse cabalmente, completamente, totalmente, en el nombre de Jesús. Te bendigo. Eso es bendecir, es hablar el bien sobre ti, pasear el bien del Señor sobre tu vida, que aquello que anhelas y que está enmarcado en la voluntad del Señor se cumpla, se dé, se logre, que no veas malograr de tus manos lo que debe ser un logro para ti. Sí verás a tus hijos bendecidos, aunque el pronóstico inmediato no seas el que esperabas, aunque la noticia que te ha visitado no seas la que esperabas, pero quiero decirte que ese monte tendrá que hacerse a un lado, tendrá que ceder, tendrá que echarse a un lado, y verás tu camino despejado para ir en pos del cumplimiento de todo lo bueno que Dios tiene para ti. Hermano y hermana, te bendigo en esta hora. Reclamo el bienestar del Señor, que Dios te visite. Mira reverdecer lo que ha estado seco, el desierto mismo de tus circunstancias, lo veas florecer. Surja la flor del Señor, surja la planta que siembra la mano y que hace fructificar la mano de Dios sobre ti. Te bendigo, y que seas una bendición. Sal de este lugar sin miedo, y atrévete desde las circunstancias mismas de tu vida a abrir tu boca y decirle al monte: quítate. ¿Qué le dirás al monte? Quítate. ¿Qué le dirás al monte? Quítate. Hazte a un lado y verás que el monte se quitará y la gloria del Señor te visitará. En el nombre de Jesús te bendigo. Digan conmigo amén. Digan conmigo amén. Digan conmigo amén. Aleluya. Aplaudan al Señor. Oh sí, celebración. Gracias, Dios. Qué bien. Bien, a bendecirse, a saludarse, a despedirse. Que el Señor les guarde. El Señor les bendiga.